punto que ustedes sepan en fisiología y que creo que no tiene demasiadas complicaciones. Farmacología reproductiva, sobre todo la parte de los oxitóxicos citopolíticos, y tenemos que revisarlo, porque son fármacos importantes, ¿ya? En el Perú hay una alta mortalidad materna, ¿no? Infantil también, pero materna, sobre todo en las regiones más pobres, en las regiones de la sierra, de la selva, porque no hay una atención, no hay una salud reproductiva adecuada, ¿no? Hay que conocer los medicamentos que ayudan a prevenir o a controlar una hemorragia posparto, porque por eso se mueren muchas mujeres. Bueno, también se mueren porque lamentablemente en estas regiones pues, no usan métodos de planificación familiar. A veces también, y es real, es parte del machismo que hay en la sociedad, ¿no? Si te vas a poner una T de cobre me vas a engañar, ¿para qué te pones eso? Eso es para que no quedes embarazada, entonces porque quieres hacer algo, ¿no? Y esa es la mentalidad, ¿sí? Esa es la mentalidad. Y la otra, ¿no? No se pone, entonces no se cuida a la mujer, ¿no? Y en la sierra hace frío, dicen, ¿no? Entonces, todas las noches, ¿no? Canchis, todas las noches. 6 hijos, 7 hijos, 8 hijos, 10 hijos por ahí, ¿no? Cantidad de que no tienen además mucho que comer a veces, ¿no? ¿Qué pasa con el útero después de tantos hijos? Con cada parto, así sea por cesárea, cada embarazo hace de que el útero al regresionar tenga menos músculo liso. Eso está comprobado. O sea, una mujer que ha tenido 4 hijos, así lo haya querido, planificado todo, ¿no? Y en el 4.º hijo, su útero tiene menos músculo liso que en el primero. Entonces se contrae menos y tiene más riesgo de hemorragia. Imagínense que esas mujeres que son hinchas de la selección tienen 11 hijos. Y ahí el último, el 12º tal vez es el aguatero y se va a llevar la pelota. Ese ya, hemorragia por parto. Si ya no se contrae, pues ya no hay casi músculo liso, hay tejido conectivo más ese útero. Entonces eso también es el problema, ¿ya? No es cuestión solamente del número de hijos, porque es problemático tener muchos niños, comer a todos, sino también el riesgo de hemorragia. Bueno, pero vamos a ver eso en la parte final de farmacología reproductiva. Entonces, acá está la vía de síntesis de los estrógenos. ¿Ya? Esto lo debe haber un curso en bioquímica, no lo sé, pero en todo caso, el colesterol es el precursor. Hay reacciones de hidroxidación, siempre son las más importantes, ¿no? Acá están, bien, tienen la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. No le vamos a preguntar esto. A propósito, la próxima semana tenemos pasito otra vez, recuerden, de la semana anterior y de esta. La próxima semana es semana 8, se evalúa la semana 6 y la semana 7. Y la 5 ya fue, la 5 entró en el examen, la 5 ya no se evalúa. Por si acaso llegada a los que no han ido. Se evalúa la próxima semana lo que hicimos la semana que pasó y esta que estamos haciendo ahorita, semana 6 y 7, eso entra en el pasito. Bueno, entonces, esta es una hidroxiesteroide, como es una enzima oxidativa, forma parte de un sistema citocromo. Importante que se forman precursores masculinos, ¿no? De hidroepiandrosterona o de hidroepiandrostendiona, también encuentran por ahí androstendiona, testosterona. Antes de formar, gracias a la aromatasa, que es la enzima clave, que hay que acordarnos, la aromatasa convierte los andrógenos en estrógenos, ¿no? Ustedes me imagino que lo saben. Entonces, eso sucede normalmente pues, en el ovario y en algunos otros tejidos que tienen actividad de aromatasa, por ahí la mama, por ejemplo, tiene actividad de aromatasa también en la mujer. Entonces, eso permite la formación de la estrona y el estradiol, ¿ya? Pero esto es así, y sucede un poco también en la corteza suprarrenal. Y hombres y mujeres tenemos entonces tanto hormonas masculinas como femeninas en la corteza suprarrenal, ¿ya? Por eso a veces se afirmaba que ningún hombre ni ninguna mujer es 100% hombre o mujer desde el punto de vista hormonal, ¿no? Porque tanto hombres como mujeres tenemos andrógenos y estrógenos, ambos tenemos, en proporciones diferentes, claro, pero tenemos, ¿ya? Y hay que tener primero las hormonas masculinas para formar a las femeninas. Cuando hay deficiencias en la aromatasa, que puede tener una base genética, entonces ¿qué sucede? Las mujeres tienen virilización, tienen características sexuales masculinas, porque acumulan andrógenos y no producen estrógenos. Entonces ese es un problema que se estudia en endocrinología, que ahorita no vamos a ver. Bueno, y luego el catabolismo de los estrógenos es principalmente hepático. Eso es importante recordar que es hepático.
Participan la catecolmetiltransferasa, que es la misma que metaboliza las catecolaminas, a la adrenalina, a la catecolmetiltransferasa, forma derivados metilados y por último forma estriol. El estriol entonces es un producto del metabolismo de los estrógenos, ¿ya? Es un producto del metabolismo de los estrógenos, el estriol, ¿ya? Entonces, normalmente los seres humanos tenemos tres estrógenos importantes, ¿no? La estrona, el estradiol, que es el más potente, y el estriol, que es el más débil. ¿Ah? Bien. Ahora, ¿qué sucede con la mujer premenopáusica? Que obviamente su fuente principal de estrógenos es su ovario, pero también puede producir en la mama, como hemos dicho. También hay actividad de aromatasa. Ojo que la flechita amarilla dice actividad de aromatasa, o sea, la que forma estrógenos, principalmente en el ovario, en la mama, ¿no? Ya cuando la mujer es posmenopáusica, hay algo de actividad aromatasa, pero es pequeña en realidad en el tejido adiposo y en el músculo, ¿no? Ahora, esos estrógenos producidos, ¿no? Algo también en el hueso, los estrógenos producidos son degradados en el hígado, ¿no? Ahí son metabolizados. Entonces, ¿qué sucede cuando el hígado falla, como en un paciente cirrótico? Que el paciente cirrótico termina feminizado. Si es una mujer, puede tener algunos efectos del exceso de estrógenos, como el enrojecimiento de la palma de sus manos. La palma de la mano se pone más roja, ¿no? Salen unas manchitas, unos puntitos rojos en todo el cuerpo. Son efectos por acciones estrogénicas. Y en el hombre se ha visto, ¿no? Casos de individuos un poco abusivos, ¿no? Y alcohólicos a la vez, ¿no? Trataban a su pueblo duro, le daban a las pobres, ¿no? Antes aguantaban más. Ahora eso está proscrito, obviamente, pero sigue sucediendo, ¿no? Y borracho todos los días, ¿no? Cirrosis. ¿Qué pasó con el valentón alcohólico? Después termina, ¿no? Con una barrigaza que parece embarazado, ¿no? Por la cirrosis, porque no puede atravesar el hígado, la linfa, y como sus estrógenos que produce en su corteza suprarrenal no son metabolizados en el hígado, porque está cirrótico, comienza a desarrollar ginecomastia, ¿no? Atrofia testicular, pierde el apetito sexual, ¿no? Y termina feminizado, quizá castigo lo que es. En fin, pero sucede, ¿no? Ha sucedido, ¿no? Y se ha dado como consecuencia del daño hepático. No hay que olvidar que los estrógenos se metabolizan en el hígado. Por ahí asusten entonces, chicas, a su pareja le toma mucho. No voy a terminar cambiando de gusto si te dañas el hígado. No tomen mucho. Bueno, las mujeres también toman, ¿no? Bravas, ¿no? Algunas mujeres. Eso depende. Pero recuerden, no se metabolizan los estrógenos. Bien, cuando ya se despertar, lo importante es que se despertar. Las cosas nos despiertan esas cosas. Ya, bueno, a ver. Este es el mecanismo de acción de los estrógenos. Entonces ahí está el receptor que es citosólico, ahí está el monómero. Aquí esto se llama ¿cómo? Cuando es una pareja igual. El homodímero. ¿Esto cómo se llamará? Elemento de respuesta del ADN. Muy bien, a mí estudiando esta mujer ya probó. Elemento de respuesta a los estrógenos, ¿no? Es un segmento de ADN y aquí está la respuesta transcripcional. Ustedes ven que dice por acá CBP, que es una proteína de unión al CREB, y el CREB es un elemento de respuesta al AMP cíclico. ¿Qué es esto? Es un coactivador. O sea, se necesitan coactivadores para activar a la ARN polimerasa dependiente de ADN. Acá está la caja TAT. Se necesitan coactivadores. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo funciona esto? Así como está acá. Aquí está un poquito mejor, ¿no? Más detallado. Aquí es la parte inicial general. Esto es lo mismo, ¿no? Esto sería el ERE, elemento de respuesta a los estrógenos. Estas hebras de ADN es lo mismo que dice acá en moradito, ERE. El ERE es esto de acá, el elemento de respuesta a los estrógenos. ER o RE sería lo mismo que los estrógenos, ¿no es cierto? Y la E es el estrógeno. Entonces acá está el homodímero interactuando con el ERE. El homodímero interactuando con el ERE. Pero hay alguien más que está encima de ellos. Y acá también hay otro, ¿no? El SRC. ¿Qué significa SRC? Pásalo. Coactivador del receptor esteroideo. Coactivador del receptor esteroideo tipo 1. Entonces, ¿qué es esto? Es un coactivador. En otras palabras, para que haya transcripción tienen que actuar coactivadores. ¿Qué hace el coactivador? Activa una histona acetiltransferasa o a unas histonas acetiltransferasas. ¿Qué hacen las histonas acetiltransferasas? Desenrollan el ADN. Al acetilar a las histonas,
facilitan el desenrollamiento del ADN. Y está enrollado, arriba, hasta súper enrollado si quieren, acá está desenrollando. Y al desenrollarse, la ARN polimerasa puede hacer pues, la transcripción. Entonces, esa es la forma como se produce la activación de la transcripción mediada por el estrógeno. Y la T, estos son estrógenos, ¿no? Es el estradiol, ¿no? La estrona, en fin, el estriol. Y el de la T es un antagonista. Este antagonista, por ejemplo, en este caso es el tamoxifeno. ¿Qué es el tamoxifeno? Es un antagonista del receptor esteroideo. O sea, así como la espironolactona es un antagonista de la aldosterona, el tamoxifeno es un antagonista del estradiol o el estriol. Se pone en su sitio y no lo deja que active el proceso de la transcripción. ¿En qué casos se usa el tamoxifeno? Que lo vamos a ver nuevamente y lo vamos a detallar junto con los antiandrógenos que nos mencionó algunos compañeros por ahí, cuando veamos antineoplásicos, porque estos se usan en el cáncer de mama, es para el tratamiento del cáncer de mama. Entonces el tamoxifeno bloquea al receptor, ¿no? Y en lugar de que haya activación, se produce una represión. En lugar de que se capte un coactivador, se recluta un correpresor, el NCOR. ¿Qué significa NCOR? Correpresor nuclear. Correpresor nuclear. Entonces, al reclutar al correpresor nuclear, ya no se activan las histonas acetiltransferasas y no se activan o funcionan las histonas desacetilasas. Histonas desacetilasas. O sea, el ADN va a ser desacetilado, se va a mantener súper enrollado y no va a haber transcripción. ¿Ya? ¿Entendió? Espero eso es lo que sucede a nivel transcripcional. Con la progesterona, a nivel molecular, también sucede algo parecido. Acá con estrellitas, hay otros gráficos que son un poquito más complejos, pero aquí está la progesterona uniéndose a su receptor. Obviamente, aquí está un poco deficiente la figura porque una progesterona tiene que estar con una moneda, digamos, y otra con la otra moneda, ¿no? Entonces, especies de cilindros aplanados serían los receptores de progesterona. ¿Y qué será el PRE? Por lógica, ¿qué significa PRE? Preuniversitario, ¿no? ¿Qué es PRE? ¿No? Elemento de respuesta a la progesterona. O sea, este es el ADN. Entonces, el receptor de progesterona, y acá está la progesterona, ¿no? Y acá están los coactivadores. Ya sabemos que SRC también está, por si acaso, abajo, escrito, es el coactivador del receptor esteroideo, y el CBP, miren, es la proteína de unión al CREB. Y el CREB es un elemento de respuesta al AMP cíclico. Pues el AMP cíclico tiene acciones transcripcionales, es parte de la coactivación. Mientras que abajo están los antagonistas de la progesterona. La mifepristona no solo actúa contra los corticoides, sino también contra la progesterona. Antagoniza la función de la progesterona. Brevemente, antes de ver esto, para que tengan una idea ustedes, mifepristona es un antagonista de progesterona. Entonces, en Dinamarca, en algunos países donde el aborto es legal, ya tienen su terapia, ya la mujer puede agarrar y decidir que no quiere tener ese bebé. Claro, tiene que decirlo precozmente, tiene que enterarse rápido que está embarazada. Entonces, aplica terapia triple. Usa metotrexato, eso produce muerte del bebé, ¿no? Metotrexato es un antineoplásico que lo mata el embrión, ¿no? Entonces ya no es viable. Usa mifepristona para bloquear las acciones de la progesterona. La progesterona lo mantiene al cuerpo lúteo, ¿se acuerdan por fisiología? Y mantiene al útero además quieto. Entonces el útero comienza ya a activarse, el cuerpo lúteo desaparece, ¿no? Entonces, antagonismo de la progesterona, se comienza a favorecer el aborto. Y finalmente utiliza alguna prostaglandina. Puede ser el misoprostol, puede ser un análogo de prostaglandina F2-alfa, y elimina el producto. Y eso ahí es legal. Ellos consideran que el aborto es legal y que la persona debe decidir si es que quiere o no quiere tener el bebé. Claro, debe hacerlo precozmente. Ya, en nuestro país es diferente, tenemos una legislación, ¿no? Las leyes que son diferentes, bueno, y eso se puede. Por otro lado está la cuestión de la iglesia, es otra cuestión que también es cuestión de cada uno, pero eso es así. Entonces los antagonistas de progesterona, como la mifepristona, captan, ¿no? Correpresores, no solo el NCOR, que es el correpresor nuclear, ¿no? Correpresor nuclear, por acá está, correpresor nuclear, sino también el SNRT. Obviamente no le vamos a preguntar para que pongan ustedes en su hoja qué significa SNRT la próxima semana, ¿no? Acá hasta abajo, que es un elemento de silenciamiento del receptor tiroideo y del ácido retinoide, pero es un nombre muy largo, no tiene mucho sentido. En todo caso, se necesitan correpresores
para que se bloquee la transcripción, para que no haya transcripción, ¿no? Para que haya regresión. Se ha encontrado que no solo con los estrógenos, sino también con la progesterona, aparte del mecanismo clásico, que es su unión al receptor citosólico, que las chaperonas se quitan para un lado, que monómero entra al núcleo, que aquí actúa como homodímero, todo eso es igualito que para los corticoides, para los estrógenos y para la progesterona. Se ha encontrado que tanto estrógenos como progesterona pueden actuar a nivel de la membrana, es decir, el receptor no siempre está en el citosol. Este receptor a veces se encuentra en la membrana y se pueden producir respuestas citosólicas no transcripcionales cuando el receptor de la progesterona o del estrógeno se encuentra en la membrana celular. Entonces, en libros antiguos, en libros viejos, digamos, dice que el receptor está en el citosol, ¿no? Como si solamente estuviera ahí, pero se ha encontrado ya desde hace tiempo, ¿no? Antiguos son libros, digamos, de hace 20 años, ¿no? Pero actualmente se sabe que el receptor también se puede encontrar en la membrana y puede haber respuestas citosólicas rápidas por estos receptores de la membrana. Y por otro lado, se ha encontrado que hay una interacción entre las respuestas intracelulares cuando actúan factores de crecimiento con la progesterona o el estrógeno, ¿no? Se enlazan la vía de la MAP quinasa con la vía del AMP cíclico y con la activación de cascadas intracelulares que se dan cuando actúa la progesterona en la membrana, pero que pueden depender también de respuestas transcripcionales, en fin. O sea, en pocas palabras, es más complicado de lo que parece aquí en la figurita, una cosa así, pero así es más complicado que esto, definitivamente. Ahora no vamos a ir a profundizar en esto, simplemente que tengan una idea de que la cosa es más compleja y que las respuestas son producto de diferentes interacciones. Esto, por cuestiones ya de tiempo, y porque ya ustedes además creo que lo saben en general, lo vamos a pasar un poco más rápido, ¿ya? Todavía no estamos en políticos o fitóxicos, que nos interesa revisar un poquito más de calma. ¿Qué son los efectos tróficos? Los estrógenos favorecen el desarrollo y el crecimiento, ¿no? De las trompas de falopio, ¿no? De útero, además aumentan la excitabilidad, o sea, la contracción uterina. Además cambian las características del epitelio púbico de la vagina, lo vuelven poliestratificado. Una niña con epitelio púbico no puede tener relaciones, una mujer que tiene su epitelio poliestratificado tiene una vagina preparada para el coito, ¿no? Además de los desarrollos de conductos mamarios y depósitos de grasa. Hay efectos también sobre el depósito de grasa en diferentes partes del cuerpo, las características de la piel más suave, el tipo de voz, la distribución del pubiano, inclusive sobre el líbido o el deseo sexual también tiene importancia los estrógenos. Por eso las mujeres que entran en la menopausia también pierden un poco el deseo sexual por parte de los cambios, ¿no? Aparte del bochorno y de las alteraciones del estado anímico, ¿no? Importante también que los estrógenos, mediante la producción de la osteoprotegerina, bloqueen al RAN, que es un estimulante de los osteoclastos. Es decir, los estrógenos protegen a la mujer de la osteoporosis, ¿no? Mientras hay estrógenos activos, la osteoprotegerina evita que haya exceso de actividad del RAN, de tal manera que no haya mucha destrucción del hueso, mucha resorción ósea, ¿no? Predominan un poco los osteoclastos y los huesos se mantienen más o menos formándose constantemente, pero además fuertes, ¿no? Esa es un poco la idea. Otros efectos de los estrógenos, aparte de la remodelación ósea o protección del hueso, son una mejor tolerancia a la glucosa, producen niveles más altos de factor de coagulación 7, eso lo prepara a la mujer para el parto. La mujer tiene una coagulación un poco mejor en ese sentido que el hombre, justamente porque en el parto va a haber sangrado, medio litro más o menos en un parto vaginal, 1 litro más o menos en un parto por cesárea, ¿ya? Es así, la cesárea no dolorá, pero se sangra más, ¿no? Es más sangrante y duele a veces el dolor es un poco difícil, puede ser movilizarse los primeros días por el dolor de la cicatriz, ¿no? El corte de la parte baja del abdomen. Bueno, después la mujer está más protegida contra los infartos mientras menstrua que el hombre, ¿no? Esa fortaleza fisiológica es importante en la mujer, ¿no? Entonces tiene más HDL y menos LDL que el hombre, entonces le da menos
terminal por lo menos de la fortaleza fisiológica de la mujer, ¿no? Y después, lamentablemente, sí, sus epífisis se fusionan antes, entonces deja de crecer un poco antes que el hombre, el cartílago de crecimiento se cierra un poco antes, ¿no? Y tiene cierta protección contra aterogénesis, aunque el riesgo de trombosis sea un poco mayor. Como hay más factor de coagulación, también tiene un poco más de riesgo, sobre todo las mujeres que tienen varices, ¿no? Un poco más riesgo de trombosis. Recordarán el caso de la tenista, no sé si se enteraron, la tenista Serena Williams, que hizo una trombosis, una embolia pulmonar. Es una mujer joven, ¿no? Deportista, y hace una embolia pulmonar, un coágulo que obstruyó parte de la circulación en las venas pulmonares, el pulmón, uso de anticonceptivos. Entonces, ese es uno de los riesgos que tiene, ¿no? Si hay predisposición, obviamente, el uso de los anticonceptivos orales. La progesterona, su papel para la secreción en general, es una hormona secretoria por excelencia, preparando ahí los globulillos, las mamas de la mujer para la lactancia, ¿no? De reposo, inhibe la contractilidad uterina, ¿no? Y aumenta las secreciones en las trompas de falopio, y además un efecto termogénico para el método del ritmo. Seguramente ustedes han revisado fisiología, ¿no? Para cuidarse el método del ritmo, ¿no? La temperatura, el virginonaus que se llama. Bueno, cuando se usa terapia de reemplazo hormonal con estrógenos, ¿no? Las indicaciones de estrógenos, pero hay que valorarlo cuidadosamente. Hay mujeres que han tenido que perder sus ovarios, que han tenido cáncer de ovario, han sido jóvenes, las han operado, han sacado sus ovarios, esterectomía total, sin ovarios. Entonces, en esos casos sí, pues hay que hacer una terapia de reemplazo hormonal. Pero hay otras mujeres que ya están en la menopausia y utilizan terapia de reemplazo hormonal. Tiene que ser valorada cuidadosamente por el ginecólogo, ¿no? Por el endocrinólogo o ambos. ¿Por qué? Porque si bien mejoran el control vasomotor, la terapia de reemplazo hormonal, previene la osteoporosis, previene un poco también el riesgo cardiovascular, puede desarrollar cáncer, ¿no? La mujer que usa estrógenos tiene el riesgo de desarrollar dos tipos de neoplasia, ¿no? Cáncer de mama, hay que hacer si no tiene la predisposición genética, y cáncer de endometrio. Los que están relacionados con el uso de estrógenos, ¿no? No tanto los progestágenos, no tienen tanto riesgo por ahí, los estrógenos, ¿no? Con la formación de trombos, que acabamos de decir, con las náuseas, ¿no? La intolerancia digestiva, con los cambios en el estado anímico y con el aumento de la presión arterial. Son algunos de los efectos adversos de la terapia de reemplazo hormonal. Esto lo conocen todos, ¿no? Una cosa muy pequeña de los anticonceptivos, los efectos estrogénicos que tienen que ver con la reducción de la formación del folículo, o el control de la formación del folículo, y el efecto progestacional que inhibe el pico de LH, inhibe el aumento de LH que es necesario para la ovulación. Entonces, esta combinación pues, es muy eficaz para evitar la formación del óvulo y además su liberación, en el supuesto que llegara a formarse, y eso evita el embarazo. Ahora, el efecto adicional de la progesterona, como espesamiento del moco cervical para que no ingresen los espermatozoides, una disminución de la motilidad tubárica para que el blastocisto no llegue hasta el endometrio y se implante, y un cambio en las características secretorias del endometrio para que así llegue, no se pueda implantar, hacen que el levonorgestrel, la píldora del día siguiente, se utilice así, pues, como píldora del día siguiente. No se da estrógeno como píldora del día siguiente, no se da etinilestradiol como píldora del día siguiente, se da levonorgestrel solo. ¿Por qué? Porque el levonorgestrel es una de las formas de los estrógenos. No vamos a entrar ya en los subtipos de estrógenos, o progestágenos, un tipo de progestágeno, porque esto es un poco también ya extenso, pero hay subtipos, algunos tienen acciones androgénicas, de manera de que un débil efecto androgénico del progestágeno puede mejorar el apetito sexual. Entonces, eso sucede. Hay mujeres que usan anticonceptivos hormonales, o sea, píldoras, ¿no? Combinan etinilestradiol generalmente con algún tipo de progestágeno. Las que usan levonorgestrel generalmente tienen una respuesta promedio habitual, pero algunos como el testodeno, por ahí, ¿no? Tienen ciertas características androgénicas, y el andrógeno en la mujer mejora el apetito sexual. Eso es algo que sucede con los preparados, ¿no? Entonces, es un beneficio
complementario que podrían tener para el interés. Decíamos que la píldora del día siguiente solo levonorgestrel. ¿Por qué? Porque tomado dentro de las 72 horas, como sabemos, pero debe ser lo más precozmente posible, no solo va a inhibir la ovulación, que sería lo ideal, que es lo que se busca, pero si ya no puede inhibir la ovulación, va a bloquear la entrada de los espermatozoides. Pero si falla en eso, ¿no? Y se tomó un poco tarde, ¿no? 2 días después, a veces en el límite, casi a los 3 días, entonces deteriora la función tubárica, modifica el endometrio y no va a permitir que el blastocisto llegue en el tiempo adecuado, o en todo caso si llega no le va a permitir implantarse, ¿no? Entonces algunos discuten eso porque dicen, bueno, que el blastocisto, ya ese es un nuevo ser, ya eso está camino a ser un embrión, ya eso es un microaborto, es una pelea con la iglesia en todo caso, pero es un método que funciona y que debe usarse de manera precoz, ¿no? Es más adecuado si se usa precozmente. Y respecto a lo que mencionó su compañero, no entramos mucho nosotros porque el denafilo, que es un fármaco usado pues, para que es la disfunción eréctil, ya lo mencionamos un poco y sabemos que es un inhibidor de fosfodiesterasa que puede mejorar la erección, definitivamente, en lo que es hablamos de nitratos, por la interacción que podía haber. Nos interesa un poco más la testosterona, que en el caso de los pacientes que tienen cáncer de próstata, sobre todo, ahí lo vamos a volver a recordar, sí debe ser inhibida. Normalmente hay fármacos que actúan como andrógenos, que se usan para los que quieren tener más musculatura, para estimular el efecto trófico que tiene la testosterona en el músculo, en el varón, ¿no? Aumenta la masa muscular, el músculo esquelético, el músculo estriado, pero tienen efectos tóxicos para el hígado, pueden tener efectos de hepatotoxicidad. Y en lo que se refiere al cáncer de próstata, que vamos a ver en un momento, sí recordar que la testosterona actúa en la próstata y otros tejidos como dihidrotestosterona. No actúa como testosterona directamente, sino tiene que sufrir la acción de la 5-alfa-reductasa y convertirse en dihidrotestosterona. Y como dihidrotestosterona recién se une al receptor de andrógeno, acá está unida, ven, que lo ven acá adentro, ¿no? Y actúa como homodímero, igual. ¿Qué significará ARE? A ver, por lógica. Entonces, ARE es un segmento de ADN, ¿no? ¿Qué significará ARE? Elemento de respuesta al andrógeno, ¿no? Se une acá está el SRC, que es el coactivador del receptor esteroideo, el CTP, que es la proteína del immunoglobulina. O sea, hay coactivadores, todo es lo mismo, ya nos hemos visto, y se produce la activación del ARN polimerasa y la placa, ¿no? La cuestión está que cuando hay cáncer de próstata hay que bloquear a la testosterona, a los receptores, o a la 5-alfa-reductasa, que es la enzima, ¿no? Entonces se usa finasteride, como alguien dijo hace un momento, o se usa flutamida también, que es un antagonista del receptor de andrógeno. Entonces ya eso lo comentaremos un poquito más cuando hablemos del tineoplasia. Y vamos a tratar de terminar a la hora, así va a dar el tiempo exacto, hemos corrido un poco, disculpen, pero es así, ya sabemos además que todos tenemos que